El Senado de Alicante Plaza. Bienvenidos al Senado de Alicante Plaza. Y me llama mucho la atención pues que al final volvemos a lo de siempre, ¿no? Ya dije pues en el anterior programa que hay mucha desafección política por parte de la ciudadanía y sin embargo pues nos encontramos joyitas como la que ha ocurrido en Alicante esta semana, que es que el señor alcalde Luis Barcala pues va a enchufar o va a nombrar a 12 cargos como directores generales en el ayuntamiento, ¿no? Habría que plantearse varias preguntas, ¿no? Si es necesario, y con estos nombramientos, ¿qué van a hacer los concejales? ¿Para qué están? Si ya había pues algunas dudas de si lo único que hacían era pues hacerse la foto, pues con estos nombramientos habría que preguntarse qué van a hacer. Creo que los políticos no están aprendiendo la lección, no están sabiendo, pues ahí hay que alabar, por ejemplo, a Carlos Mazón en el sentido de los recortes, ¿no? Ayer precisamente publicaba Alicante Plaza pues que se han recortado pues un gran número de asesores, pero luego te encuentras joyas de personas de su partido, como Luis Barcala, que hace este tipo de cacicadas. Digo esto porque hay personas pues, que están siendo autocríticas. Están siendo autocríticas y creo que son pocas y hay que valorarlas. Estoy hablando de Ortega Smith. Ortega Smith ha dicho que Vox no se puede convertir en una especie de chiringuito donde enchufar amigotes, ¿no? Y bueno, luego en el partido han dicho que hay unidad y que ellos piensan lo mismo, pero si dice eso es que la nueva política se parece bastante a la vieja, ¿no? Y que a lo mejor las diferencias que hay es simplemente en la forma de mantenerse en el poder, que han innovado, pero se siguen haciendo las mismas cosas que se hacían antes. Tenemos tiempo de entrevista y me acompaña pues Ana Vega, diputada en Cortes Valencianas por Vox. Buenos días, Ana, ¿qué tal? Muy buenos días. Quería saber tu opinión pues precisamente de esto que he comentado Ortega Smith, ¿no? Lo que ha dicho de que Vox no se puede convertir pues en un chiringuito para enchufar amigos, ¿no? Y los cargos públicos utilizarlos pues como una especie de empresa de colocación. ¿Qué opinas? ¿Crees que has tenido alguna vez esa sensación de que el partido se ha convertido en eso o es una opinión particular de Ortega Smith? No, lo cierto es que yo nunca he tenido esa sensación, pero es que creo que Ortega Smith lo único que está diciendo es lo que venimos diciendo desde la fundación de Vox, ¿no? Es lo mismo que ha dicho Santiago Abascal infinidad de veces, es lo mismo que dice nuestro actual secretario general Ignacio Garriga, y es lo mismo que decimos todos los cargos de Vox, ¿no? Que los partidos, en nosotros lo tenemos muy claro que lo que importa es el proyecto que está por encima de las personas, y nosotros somos meros instrumentos al servicio de España y de este partido para mejorar las condiciones de los ciudadanos. Creo que Ortega Smith, sinceramente, se refería a eso y no que lo que se está diciendo por ahí de que Vox se estuviera convirtiendo en ningún chiringuito de nadie. Además, lo aclaró perfectamente nuestro secretario general Ignacio Garriga. Esa es la filosofía desde el primer día de Vox y es la que va a ser. ¿Qué tal ha sido el paso de estar en la oposición a estar en el gobierno, ¿no? como portavoz? ¿En qué has notado, en qué se nota ese cambio de papeles, ¿no? Bueno, es distinto, ¿no? Porque, claro, como portavoz de un grupo en la oposición, es más sencillo, entre comillas, en el sentido de que tú vas a exponer tu programa de gobierno y a exponer por qué el programa de gobierno que hay en ese momento no es el más beneficioso para la ciudadanía, ¿no? Ahora yo tengo que cambiar ese rol porque estamos en gobierno, se están haciendo las cosas, yo creo que muy bien, se está trabajando mucho en reducción de altos cargos, de grasa administrativa, como hemos visto, se ha aprobado en el Consell, que no olvidemos, la vicepresidencia de este Consell la ostenta Vox, Vicente Barrera, y creo que es importante que se están tomando decisiones muy buenas. La eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, estamos trabajando por la libertad educativa, se está trabajando por mejorar los servicios públicos en sanidad. El conseller se ha comprometido a hacer auditorías en todos los servicios para ver dónde está el problema de las listas de espera. Ya dijo
que el propio Botánico había maquillado las listas de espera porque no eran 60.000 personas las que había, sino más de 100.000 personas en listas de espera, ¿no? Y bueno, es una etapa distinta. A mí la verdad es que me siento muy orgullosa de haber podido vivir las dos etapas, tanto en oposición como ahora en gobierno, y ahora nosotros lo que estamos demostrando es que cumplimos con nuestro programa y cumplimos con lo que venimos diciendo durante 4 años. La parte del gobierno, pues encabezada por Vox, pues está siendo protagonista de algunas polémicas, ¿no? Algunos consellers, ¿no? El vicepresidente incluido. ¿Crees que esas polémicas pueden hacer pues que esa desafección hacia Vox pues aumente? No sé sinceramente las polémicas que te refieres del vicepresidente, pero es que yo creo que nosotros estamos siendo plenamente transparentes, ¿no? Desde que llegamos al gobierno todo el mundo sabe quién es el vicepresidente Vicente Barrera, que es no podría haber alguien mejor para el tema de la cultura, ¿no? Cuando él se ha dedicado toda su vida a la tauromaquia, que es cultura española. La consellera de Justicia, Elisa Núñez, está constantemente pendiente de todo el tema judicial y también de servicios de prevención de incendios y de seguridad en la Comunidad Valenciana. Y, por supuesto, mi compañero diputado José Luis Aguirre, es que yo creo que no podría haber perfiles mejores porque José Luis es ingeniero técnico agrónomo, demostró durante toda la anterior legislatura que él venía a trabajar por el sector primario, por el campo, la ganadería, la pesca, y es lo que estamos haciendo. Y sinceramente todo el ruido que haya alrededor es lo que quieran hacer ellos para desprestigiar algo que acaba de arrancar, que está siendo beneficioso ya desde el primer día para la ciudadanía, y no lo van a conseguir. ¿Se les aparece el fantasma de Ciudadanos en las estancias de las Cortes Valencianas y de todas las instituciones? ¿Tienen miedo de que les ocurra lo mismo que le pasó a la formación naranja? Lo digo porque los resultados electorales en las generales han bajado a la mitad. Hombre, a la mitad tampoco, ¿no? La mitad hubieran sido 26 diputados y tenemos 33, vamos a ser claros con esa cuestión, ¿no? Pero yo para nada, y tengo que decirte que hoy me encuentro en el despacho que era el del síndico de Ciudadanos, en los despachos que ellos ocupaban, ni fantasma de Ciudadanos ni nada. Yo me llevo grandes compañeros de ese grupo parlamentario, ahí está Fernando Llopis sentado en la mesa, a quien aprecio muchísimo, sabe que lo quiero mucho y ha sido un gran parlamentario. Pero nosotros estamos centrados ahora mismo en trabajar. Mejoramos los resultados en las elecciones autonómicas y locales. En las elecciones locales pasamos de 19 concejales a 73, en las autonómicas de tener 10 diputados a tener 13, y creo que eso es crecimiento, no tener expectativas de pérdida. La coyuntura actual a nivel nacional, pues bueno, perdimos 19 diputados, nuestros dirigentes ya hicieron la crítica y la valoración que tuvieron que hacer, pero nosotros seguimos centrados en trabajar, yo aquí en las Cortes Valencianas en concreto, y demostrarle a la ciudadanía que Vox ha venido para hacer una política diferente. Pues muchísimas gracias, Ana, por atendernos. Muchas gracias a todos. Ahora pasamos a tiempo de tertulia y me acompaña Fernando Llopis. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Encantado de estar aquí, debutando aquí en Radio Alicante Plaza. Igualmente, bienvenido. Y también Cecilio Nieto. ¿Qué tal, Cecilio? Muy bien, buenos días. Y especialmente también como debuto, como Fernando, y como, no sé si tú debutas, tú ya es veterano. Ya es veterano, porque es de la casa. Entonces, pero bueno, es como si fuera la primera vez. Claro, pues es la primera vez que estamos los dos. La primera vez que coincidimos los tres. Entonces, muy bien, encantado de estar aquí. Un placer. Y está David Martínez, el veterano, ¿no?, de la tertulia. No, pero yo, retorciendo un poco efectivamente la idea de Cecilio, es verdad que debuto con Cecilio y con Fernando. No había estado nunca con ellos dos aquí. O sea que un placer también. Un placer. Bueno, quería preguntaros qué os ha parecido las respuestas de Ana Vega, ¿no?, la entrevista en general. Ana Vega desmonta un poco la idea de que Vox es un partido antipático. La verdad, a mí siempre me ha parecido, menos en los mítines, que se le dan un poquito peor, pero ha mejorado. Pero siempre me ha parecido una persona bastante agradable, bastante cercana, bastante tranquila, bastante normal, ¿vale? Lo que podríamos decir como persona normal. No se le imagina uno con esvásticas y quemando libros y todo esto, ¿no?, como parece que a veces los quieren pintar. Más allá de que uno pueda estar más o menos de acuerdo con sus ideas, ¿no? Y bueno, la entrevista la he visto bien, porque parece que ha cogido tablas, ¿no? Y aunque la has apretado un poquito, yo creo que ella pues ha sabido revolverse bien. Y bueno, quizás pronto para pedirle autocrítica. Vamos a darle unos meses más.
Sí, no, además hay una cosa que también creo que Ana había hecho una labor digna en la pasada legislatura, y curiosamente Vox prefirió otro candidato que les ha dado más disgustos que alegrías, ¿no? Así que, un grandísimo acierto el de... Por eso te digo, al final, de todas maneras, a lo mejor lo que decía Ortega Smith, que a veces eligen cosas, o se eligen personas, o se eligen candidatos, pensando en no se sabe muy bien qué, cuando tienes a lo mejor al bueno en casa y lo tenías ya fogueado, y traes uno de fuera que al final ha sido la gran rémora de Vox. A lo mejor de forma injusta, pero ha sido una rémora para Vox. Sí, yo creo que has dicho la palabra clave. En la política la palabra normal es como una especie de don sobrevenido, porque las exageraciones, las metáforas, en fin, esas maneras de presentar argumentos que son bastante peregrinos normalmente, porque claro, es que la argumentación lógica es que depende cómo la plantees. Parece que es, oiga, mira, esto es blanco y esto es negro, por lo tanto esto es blanco y negro. No, mira, eso no es así no funciona jamás. Todo funciona en virtud del contexto. Entonces, tú lo que haces normalmente cuando perteneces a un grupo es justificar las actuaciones del contexto. Cuando el que te oye no tiene el mismo contexto, pues no entiende lo que te está diciendo. O te parece que te toma el pelo, o te parece que está fumado, o te parece cualquier cosa. Porque, claro, es que el contexto hace que tú no entiendas la argumentación. Entonces, que te diga normal es que hace cercano el contexto y que tú lo puedas entender. Porque si no, pues tú oyes argumentaciones en la política nacional, local y de la comunidad y dices, madre del amor hermoso, este personaje ¿quién es? Entonces, como dice bien Fernando, muchas veces las elecciones de los representantes pues van por intereses espurios si tenemos en cuenta la última finalidad de lo que es un grupo político. Entonces, claro... Yo creo que la elección por lo que comentaste de Carlos Flores Cuberías, que yo lo conozco desde hace muchos años, porque cuando yo llegué a ABC, antes de estar en Alicante Plaza estuve en ABC unos años, y cuando yo llegué a Valencia, Carlos Flores Cuberías era articulista de hace mucho tiempo de ABC, es un catedrático de Derecho Constitucional, era cónsul honorario de Macedonia o de no sé, un país... Era un tío normal también, ¿no? Como lo que acabo de decir. Y yo creo que buscaban un perfil un poco, además, constitucional, ¿no? Y bueno, luego les salió rana, yo no sé si porque no sabían lo que había antes, porque se ha sacado de madre lo que había antes. Yo no me meto, vamos, si está condenado, y no hay que amenazar nunca a nadie, y no lo estoy justificando, ¿no? Porque no sé si o no lo sabían o les pareció que no era tan importante, en fin, les explotó el petardo en las manos. Lo que sí que es cierto es que Sumar puede presentar un candidato que le haya pegado casi le parte la cabeza a un policía y no pasa nada, o candidatos que han entrado... Eso en Sumar suma. Sí, no, pero lo que te quiero decir es que... pero os digo que en el fondo... Bueno, soy candidato, es decir, lo de Tío Ver, es decir... Y el señor Flores, que yo también lo respeto, yo lo conocía, que yo lo he dicho, creo que es injusto, pero también a lo mejor a veces ese cambio, porque después de Ana Vega, que había hecho un trabajo más o menos razonable en esos 4 años, pues tenías una... Sí. O sea, otra cosa es que traigas a Churchill, entonces, bueno, pues ala, no vayas tú. Pero claro, Flores estaba, yo creo, a un nivel similar, o con ventajas e inconvenientes, pero entonces, pues digo, que al final se ha demostrado un error para Vox esa cosa. Voy a abrir un melón, ¿no? Que lo que habéis comentado, ¿no? De Juberías, ¿no? Pues toda esta polémica, ¿no? Por el maltrato, ¿no? Esa sentencia firme. Déjalo cerrar el melón, cerrar. Ya sabéis que me gusta abrirlos. Ha habido un caso, pues precisamente en la Comunidad Valenciana, pues que ha sido cesado un secretario autonómico, pues porque había pues una condena de violencia machista de 2006, si no me equivoco. ¿Qué opináis de estos casos? Es decir, ¿hay que ser tan puristas y hay que... No, si tienes una condena de, a lo mejor, pues no sé, evidentemente está mal, hay que condenarlo, pero ¿no hay que creer en el principio de reinserción? Es decir, ¿creemos en el principio de reinserción para, por ejemplo, personas como Otegi, pero para esa gente no? Es que hay que diferenciar dos cosas. Que uno lo condene una pena no significa que la sociedad te excluya de los procesos. Otra cosa es que la cuestión política. La política tiene un complemento de ejemplaridad necesario porque está en el candelero a todas horas. Si tú vas a tener un puesto de defensa... Cecilio, ¿cómo puedes decir eso con el presidente que tenemos?
En serio, de verdad. No, escúchame, es que cuando hablamos de ejemplaridad no podemos hablar de que se asumen distintos postulados y tenemos un presidente que ha mentido, ha engañado, intentó sabotear las propias elecciones de su partido, parece ser que falsificó su tesis. Eso, la ejemplaridad, en España no se castiga, excepto estos casos que fundamentalmente le afectan a Vox. No, yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento. Perdona, no estoy de acuerdo. Vamos a ver. Si tú coges a los líderes políticos de los partidos... Sí, Sánchez o Feijóo, que son por el estilo. Bueno, los dos grandes representantes. Bueno, grandes representantes. Sí. Por poner un ejemplo. Vale. Si tú lees las declaraciones... que digan una verdad, la verdad es que hay que celebrarlo, porque mira que mienten uno y otro. Pero además, con total descaro. Yo creo que no son comparables. Yo creo que sí. No, pero es que la política latina es muy diferente de la anglosajona. Claro, en Estados Unidos te pillan mintiendo, o en Inglaterra... O en Alemania. Te ponen la cara clara y dimites. Sánchez jamás y aquí, que te pillen mintiendo es como jiji jaja. Claro, entonces, que eso tú... En fin... No, es culpa nuestra, de los votantes. No, es una cultura. Tú, por ejemplo, en la cultura anglosajona o protestante, tú engañas a tu mujer y tú le tienes que decirle que la has engañado. Aquí eres tonto si lo dices. Exacto. Pues si no es decir, son dos entornos culturales muy diferentes. La verdad aquí, o la mentira, no está tan valorada como en el ámbito protestante, que es donde hay una gran diferencia. Por lo tanto, no queramos pedirle a los representantes que no sean españoles. Es decir, y miente uno y miente el otro con total descaro. Y se lo admitimos como algo natural. Entonces, a pesar de eso, intentamos o añoramos que la ejemplaridad, por ejemplo, los discursos en las Cortes, que no se insulten, que no se degraden, que no se mientan. Y es normal, y se jalea la mentira, y se jalea el insulto, y se justifica la agresión, como hemos visto que está pasando por ahí, en el tren, en el otro, en esto de Madrid. Es decir, se justifica la agresión como algo que se lo merece el otro, no como algo reprobable. Entonces, claro, tenemos una cultura, la que tenemos. Y los políticos son nuestros hijos, son nuestros... han mamado aquí, donde hemos mamado nosotros, y nos representan. Y quisiéramos que no fuera así, porque no estamos orgullosos de esta manera de ser. Nos gustaría más la verdad, nos gustaría más el respeto, nos gustaría más, en fin, muchas cosas, ¿no? Nos gustaría, y lo deseamos, y es una especie de meta a alcanzar, una utopía, pero no se da, dista bastante. Pero yo creo, Fernando y Cecilio, que es que los estándares éticos, desde hace muchos años, desde que tuvimos una dictadura de 40 años, los estándares éticos se los compramos siempre a la izquierda. La izquierda son los buenos, y eso lo admite hasta la derecha, lo admite inconscientemente, ¿no?, en su forma de actuar. Entonces, como los estándares éticos los pone la izquierda, que a un vicepresidente del gobierno le excite ver cómo le patean la cabeza a un policía nacional o quiera azotar hasta sangrar a una presentadora de televisión, no pasa nada, porque tiene una coleta, ¿vale? Que viva en una mansión representando a los desarrapados, no pasa nada, él puede hacerlo, porque eso no es una incoherencia. No, bueno, no creas tú que la gente le ha metido eso bien. Bueno, ha sido muy crítico. No, pero me refiero a nivel discurso político. En cambio, al revés no. ¿Qué pasa? Que tú hablabas de la reinserción, Jorge. Yo creo que sí, es decir, una vez que a uno le ponen una condena, yo soy de ese parecer, ¿no? Oye, a ti te han condenado a 25 años y con beneficios penitenciarios, tercer grado, etcétera, has tenido que cumplir 18, pero los has cumplido. Oiga, pues ya está. Te han condenado una multa, la has pagado, oiga, pues ya está. Quiero decir, usted cometió un delito o se consideró en una sentencia aprobada sin posibilidad de recurso que había cometido un delito, se le condenó, cumplió la condena, pa'lante. Porque es que si no, ¿qué hacemos? Cada vez que uno le condenen por algo, queda absolutamente al agujero. ¡Psh! ¡Fuera! No, es que depende a lo que te dediques. ¿Qué pasa? Que ese delito está en el estándar ético que ahora marca... Sí, el estándar ético siempre que lo cometa uno de la derecha y, evidentemente, que no sea una falta de respeto a una de izquierda. Es decir, en el caso de la señora Ana Vega, el otro día, el señor Baldoví le chilló dentro del pleno, fuera de la intervención. Entonces, pero eso no pasa nada, porque al final... Pero es que yo quiero también olvidar una cosa, y es un poco lo dramático, un poco de la derecha e izquierda, ¿no? Y yo he estado allí, es decir, yo he estado allí como
los diputados de Compromís, los diputados del Partido Socialista, los diputados de Podemos aplaudían a rabiar a la señora Mónica Oltra cuando estaba siendo imputada. Los de Compromís le hicieron una fiesta a los 2 días después de haber sido imputada por el tema de encubrimiento de abuso de menores. Ojo, ¿eh? Sí. Y no pasa nada, y se ha olvidado. En cambio, lo del señor Flores Juberías lo sacan día sí y día también. Entonces, al final, un poco el famoso relato. El relato, es decir, yo creo que al final, las personas que no son de izquierdas tendremos que empezar a decir, oiga usted, no nos vendan su moto, porque yo le digo una cosa, lo que le hicieron al señor Puente en la estación en Valladolid, a mí me lo han preguntado muchas veces, gente en la calle que yo no conozco me han preguntado que qué pasaba con Inés Arrimadas, o qué pasaba con Albert Rivera, o qué pasaba con no sé qué. Intentas contestar. ¿No puedes explicar lo que pasaba con Albert Rivera? No lo puedo. Por eso a veces dice, pues yo no lo entiendo. A veces no, pero a mí me preguntan, ¿pero por qué ha hecho eso Albert Rivera? Digo, pues yo no sé, él tendrá sus motivos. Pero de la forma educada y no he montado ningún follón en ese sentido. Hay que decir, Fernando, que esta persona que hizo el vídeo luego volvió cuando el señor Puente estaba ya sentado y le preguntó, oye, ¿qué le parece a su mujer que le ponga los cuernos, ¿no? Es decir... Sí, que iba buscando un poco... Es decir, hay que tener cuidado con ese caso porque tampoco podemos justificar a un vándalo, ¿no? Cosa que no quita que Óscar Puente sea un chulo. Pero, sí. Pero. Justo. Pero realmente, ahora que estamos hablando de reinserciones y todo eso, pues quería hablar pues con algunos que no sé si se habrán reinsertado. Yo no tengo antecedentes. Que son los que dieron el golpe, ¿no? En Cataluña. Y bueno, que van a pactar con Pedro Sánchez para que sea presidente de gobierno, ¿no? Ya prácticamente se dice por ahí, aunque el teatro pues están un poco fingiendo para que parezca que no está todo atado y bien atado, que es el tema de la amnistía, ¿no? Y se está ahora debatiendo si va a haber amnistía, si van a conceder el referéndum, ¿no? Porque han pedido que si no hay referéndum en 2027 no hay pacto de gobierno, ¿no? Quería preguntaros qué efectos va a tener para Alicante pues este posible pacto. Todavía no se ha consumado, pero todo indica que va por buen camino. ¿Qué efectos va a tener en la provincia de Alicante y en la Comunidad Valenciana este pacto? ¿Nos van a marginar o tampoco se va a notar? Vamos a ver, yo lo tengo claro y hay un precedente. Yo creo que vienen a por nosotros. Yo creo que vienen a por nosotros en dos sentidos, ¿no? Es decir, los independentistas, además de ser independentistas, están siendo bastante incompetentes a la hora de gestionar sus dos comunidades. Incluso hasta lo del País Vasco, le estamos pagando nosotros la sanidad a todos los españoles y están gestionando cada vez peor, ¿no? Yo solamente quiero recordar, cuando Esquerra Republicana pacta con Zapatero, lo primero que pide es la cancelación del trasvase del Ebro. Porque en el fondo quieren dos cosas. Quieren ser lo menos pobres ellos, pero que cualquier país vecino no sea más rico que ellos. Es decir, ¿qué es lo que les fastidia a los independentistas catalanes? Y que, pues por ejemplo, de que muchísimas empresas de Cataluña se hayan venido a Alicante, muchísimas empresas se hayan ido a Madrid, muchísimas empresas de Cataluña se han ido a Aragón, porque tienen un entorno mucho más estable. Van a intentar impedirlo, van a intentar impedir el régimen fiscal de Madrid, van a intentar perjudicar en lo posible, y ya lo están intentando con la ampliación del puerto de Valencia. Con lo cual, el problema que tienen ellos es que, es decir, es como cuando los comunistas construyeron su famoso muro, querían dos cosas. Querían intentar a ver si los que estaban fuera del muro se empobrecían. Lo malo para ellos es que los que estaban fuera del muro se enriquecían mientras ellos cada vez eran más pobres. Con lo cual yo creo que va a ser nefasto. Es decir, ahora mismo... El muro no era para que no entraran, sino para que no salieran. Bueno, es que pero había gente, había comunistas de aquí, gente de izquierda, que se pensaba que estaban para que todos los demócratas no fuéramos en masa. Y yo creo que lo que hay que cambiar es estas cosas. Yo creo que hay que empezar a decir las cosas claras. Va a ser perjudicial y cada vez entiendo yo menos gente de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, gente de Alicante, que esté contenta y feliz con el pacto que va a hacer Sánchez con los independentistas. No lo puedo entender, es que no me cabe en la cabeza. Que estén celebrándolo. Pues bueno. Yo, por lo que tú comentabas, que es muy importante, los dos, sabéis que en España cada vez nos quedan menos bancos, ¿no? Pues van concentrando y tal, pero los dos bancos catalanes están los dos, uno en Valencia y otro en Alicante, ¿no? Es claro. CaixaBank y el Sabadell, o sea que... Y van a hacer todo lo posible para que vuelvan. No, claro, desde luego, bueno... Y si tienen que firmarlo en algún papel, y eso es lo primero que Sánchez nos va a vender, va a ser indirectamente, eso. Jorge, lo vamos a notar porque aparte de que se amnistíe y se permita volver y se hable catalán en la intimidad y aprendamos todos a bailar la sardana, como decíamos antes fuera de micro, para darles a ellos más hay que quitárselo a otros. No sé si a nosotros nos pueden quitar algo más porque ya sabéis que Alicante es la última provincia en inversiones por habitante desde hace 3 años en los presupuestos generales del Estado.
no le hacen falta inversiones a usted, señor, cállese ya, ¿no? Que es todo para allá. Bueno, pues puede ser que sea verdad, pero el caso es que peor que estamos, no sé si nos pueden dejar. Yo no sabía que la Comunidad Valenciana dependía de Cataluña. Yo pensaba que era autónoma. Y yo, ¿verdad? Pero la Comunidad Valenciana depende de muchas decisiones que se toman en el gobierno central. Por ejemplo, el famoso trasvase fue una decisión, y eso es público. Se ha hecho otro, el trasvase de Júcar Vinalopó, ahora, aquí. Sí, lleva mucho tiempo. Y no sustituye uno al otro, evidentemente. ¿No? Si usted prefiere que se tire el agua del Ebro mientras aquí estamos desalando o no tenemos agua para nuestros cultivos, no me importa nada. Bueno, es una opinión, pero escúchame, es una opinión. No, ya. No, lo que quiero decir es que simplemente es un hecho constatable de que fue Esquerra Republicana de Cataluña la que le pidió a Zapatero cancelar el trasvase del Ebro para la Comunidad Valenciana. Eso es así. Pues Comunidad Valenciana y Andalucía. Es decir, eso es así. El problema que tienen ellos es de que si nosotros crecemos, a ellos les perjudica. Porque en el fondo, al final, con su incompetencia, ellos están en descubrir el origen de la sardana, en decir que Cristóbal Colón es catalán, etcétera, y en hacer sus... Claro, y el problema que hay es que mientras están en eso, no se están dedicando en potenciar la economía. Ellos quieren ser los reyes del mambo de su territorio. Claro, pero si tú pasas el rey, tienes que matar al otro, es lo que pasa, es el problema. Efectivamente, todas las concesiones que se le ha hecho a los catalanes han ido... No todo solo ha hecho Zapatero, ya vienen de tiempo atrás, se han ido dando muchas concesiones. Y cada vez, como todas las comunidades del País Vasco, y como Galicia quisiera, y como todos quieren ahora mismo, pues tener, ser una autonomía con total competencia en todo, desde Hacienda hasta control de aeropuertos, control de puerto a la que lo tenga, control de aranceles, control de todo. Hay una lucha de competencia de lo que es del Estado y de lo que es de las comunidades autónomas. Y no se tiene claro cuáles son el límite de las competencias. Y cada vez que hay un equipo de gobiernos se vuelve a repetir el mismo tema. Yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Uno le da más, otro le da menos, según las circunstancias. Si dependen mucho de ellos, le dan más, y si depende menos, le dan menos. Sí, pero es decir, el problema que hay es cuando si tú, por ejemplo, yo veo bien que el catalán diga yo quiero ampliar el puerto de Barcelona. Lo que veo mal es que diga quiero ampliar el puerto de Barcelona y que Valencia no amplíe el suyo, por ejemplo. No, pero que lo digan eso. Que lo ha dicho, que está dicho. Al final los recursos... Que está dicho, es decir, el problema que hay es cuando, insisto, es decir, hay veces que tú te puedes ganar un partido porque el árbitro te beneficia a ti porque perjudica al otro equipo que juega contra ti. Es decir, al final... Pero sería muy fuerte, Fernando, eso. O sea, sería fuerte, pero escúchame que insisto que el trasvase del Ebro lo cancelaron, lo pidió. Fue una petición del famoso... Sí, eso está, ha quedado la no ampliación del puerto de Valencia se viene preparando desde hace tiempo, que aquí llevamos ya... Que nosotros no bastamos solos para no ampliar el puerto de Valencia. Curiosamente, los partidos que defendían la no ampliación del puerto de Valencia es Compromís, que son los primeros hermanos. Por eso te digo que aquí nos bastamos solitos. Ya, pero por eso digo de que al final, bueno, ahí también se demuestran las referencias o las relaciones que hay entre Compromís y Esquerra Republicana. Curiosamente, Compromís es el único partido que no está defendiendo o no está exigiendo nada para la comunidad por la que fue votado en esta investidura. Son los tontos útiles, los mayores tontos útiles de todo el Parlamento son los diputados de Compromís. Le sacó más dinero a Pedro Sánchez del anterior. Teruel existe que... Claro, exactamente, es increíble. Yo es que alucino. Y claro, al final son gente que encima los pocos que son de alguna forma nacionalistas valencianos, entre comillas, van en contra nuestra. Antes de terminar voy a lanzar una pregunta que es un poco obvia, ¿no? Pero por lo que ha dicho Cecilio, ¿no? De lo del puerto de Valencia. Al final los recursos son limitados, es decir, si tú, por ejemplo, contentas a una autonomía, tienes que reducir pues el premio a otra, ¿no? Al final son 17 y si te centras a lo mejor en 5 más que en el resto, pues el resto se marginan. No sé qué opináis sobre esto, o creéis que a veces hace mucha demagogia, ¿no? Yo creo que hay muchos temas, no tenemos la documentación. Yo voy a poner un ejemplo nada más. El puerto de Alicante. El puerto de Alicante tiene un déficit que se viene luchando por tener unas competencias que no se las dan, como por ejemplo Balearia. Balearia, tú si te quieres ir a Palma de Mallorca en barco te tienes que ir a Denia. ¿Por qué no viene a Alicante? Precisamente por alguien que fue ministro con el Partido Popular en la época de Aznar. Matutes. Dice, no, yo a Alicante no se lo doy a Denia. Oiga, por favor, ¿por qué hemos intentado
hablar con Matutes, varias delegaciones, varias veces, y Matutes ha dicho que no. ¿Por qué se denigra el puerto de Alicante? Es decir, porque hay intereses espurios, hay intereses que no se desea que se desarrolle más de la cuenta. Alicante y Valencia entran en competencia en cuanto a exportación e importación por los puertos. Y últimamente Valencia tenía mucha más fuerza que Alicante, como el aeropuerto, que se quería que el aeropuerto de Alicante fuera menos importante que el de Valencia. Es que está entre nosotros está la pugna, una pugna indeseada, porque nos estamos perjudicando a nosotros mismos. Quiero decirte que hay muchos elementos ahí para poder, ojalá fuera así, causa y efecto. Vosotros, los independentistas, sois los culpables y nosotros somos el efecto de la culpabilidad. Pues lo podemos arreglar. Pero la centrifugación de Valencia tampoco nadie la discute aquí. Pues bueno, esto es el típico esquema centro-periferia que se reproduce a todas las escalas, ¿no? Porque los daltónicos de Cocentaina también nos llevamos mal. El problema que hay es que cuando eso ya afecta de autonomías que ahora mismo, insisto, los INTEPs quieren ahora intentar recuperar todo lo perdido. Y todo lo perdido lo hemos ganado nosotros. El problema, Fernando, es que cuando se inventa este estado de las autonomías, que se hace a dos velocidades, y nosotros, siendo nacionalidad histórica, ¿no?, el Reino de Valencia, somos de los de segunda generación, digamos, se resuelve mejor la primera transferencia, al País Vasco, a Cataluña, incluso a Andalucía, que a nosotros. A nosotros, por ejemplo, cuando se nos transfiere la sanidad y Joan Lerma se pone a hacer centros de salud, lo que no tenía era cómo pagarlos. Porque se nos transfiere la competencia, pero no se nos transfiere la financiación de la competencia. Y joder, así llevamos 40 años después. Y en cambio, en el País Vasco lo que hacen es que recaudan ellos y te dan lo que les sobra, como sabéis. En Cataluña se les van transfiriendo cada vez más tramos y más historia. En el País Vasco recaudan ellos y encima les pagamos. Y aquí, exacto, y les hacemos la Y y toda la mierda. Claro. Y aquí, en cambio, es como, oiga, es que me está usted pagando 1.500 millones menos de lo que me cuestan los servicios que usted me transfirió en los años 80 y demás. Pues te aguantas, pero no te puedes endeudar. Joder, entonces, ¿qué hacen? Es un tema de ley electoral y de alguna forma de que los partidos nacionalistas han sido primados. Y por eso yo veo una lástima. Es decir, el hecho de que Vox y PP hubieran ganado con mayoría absoluta es que no se dependía de los partidos independentistas, los partidos nacionalistas, y se podía haber intentado hacer algo. Y si esto fuera Alemania, como decíamos al principio, pues también, porque hubieran pactado la SPD y el otro. Bueno, pero es que en Alemania Pedro Sánchez jamás se podía haber presentado de candidato, por todo su historial. O sea, ya de Escucha, que la foto de Feijóo con el narco igual también lo dejaba fuera en También, Alemania. por supuesto. O sea, no, también insisto, no quito una cosa con la otra, que tampoco... Pero es que no podemos ser alemanes nosotros. No podemos ser alemanes. Adiós, lo queremos. Somos españoles. No queremos, además no queremos. No es que no podamos, es que no queremos. Quiere decir que tenemos que... son otras las categorías las que funcionan aquí. Y es lo que tenemos. Es decir, aquí tenemos... Bueno, nosotros... ¿Os acordáis que tenemos 800 años de cultura musulmana? Sí, yo sí. ¿Y sabes que eso se nota? Lo que pasa es que no se... sí que se nota, en parte de la forma de los regadíos, de No, en mentalidad, en cultura, en forma de ser. Cuidado, es decir, no se ha hecho tanta propaganda por diferentes razones, de que aquí 800 años son muchos años. Son muchos años. Y la mayoría de nuestra cultura, más de la mitad, es árabe. Bueno, más de la mitad, ¿no? Más de la mitad en palabras, en costumbres, en valoraciones, papel de la mujer durante muchos años, de la familia, en muchísimas cosas. Es decir, no somos visigodos. Visigodos estuvieron poco tiempo. Hemos estado mucho tiempo en sido árabes. Cuidado con estas cosas. Es decir, esto lo vamos a dejar para el próximo podcast. Sí, nos tenemos que... Porque 800 años son muchos años. Sí. Son muchos, para contarlos todos ya no llegaremos. Que son muchos años. Sí, cuidado. Y luego también... Es decir, aquí ha habido una lucha de culturas, no solamente una lucha política, una lucha de culturas. El centro de España contra todo, desde el centro hasta abajo. La historia de España daría para mucho, ¿no? Como ha dicho David, daría para otro podcast, ¿no? En el aspecto cómo ha influido en nuestra manera de pensar, que es un tema muy interesante. Sí, pues lo dejaremos en el próximo episodio, cuando vengas, pues eso. Nada, continuar. Así que, bueno, ha sido un placer. David, muchas gracias por estar aquí. A vosotros, a Plaza por pensar en mí. No, calla. Cecilia, ha sido un placer. Igualmente. Gracias por venir. Gracias. Y Fernando, gracias. A ver, vosotros un placer y a mí solo gracias. Ya veo que no. Un placer, hombre, no te pongas celoso.
hasta aquí y bueno, muchísimas gracias por escucharnos y nada, que sean muy buenos y un abrazo muy fuerte.